Muy bien, ya está grabando. Este es el cuarto día del curso de caracterización estructural por resonancia magnética nuclear. El reglamento del curso es mantener en todo momento una actitud de respeto hacia el instructor, hacia los asistentes y hacia los administradores, mantener micrófono y cámara apagados durante la sesión. Para recibir una constancia de asistencia es necesario asistir mínimo al 80% de las sesiones, es decir, mínimo a 8 de las 10 sesiones. La lista de asistentes se descargará directamente de la plataforma Teams, no es necesario llenar ningún formulario. Las sesiones serán grabadas y publicadas en el grupo de Teams con el fin de que los asistentes puedan repasar el contenido visto. Queda prohibida la difusión de las grabaciones, así como usarlas para un fin distinto al establecido. Por último, no se poseen los derechos de autor de todas las gráficas, imágenes y ejercicios que se mostrarán durante la sesión. Sin embargo, estas se muestran única y exclusivamente con carácter educativo. Sin más por el momento, bienvenidos y les cedo la palabra al doctor Luis Gerardo. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes para todos. Bueno, pues continuaremos. Nos quedamos en esta gráfica. Parece ser que no hay alguna pregunta pendiente. Sí hay una propuesta por ahí sobre la preparación de la muestra. Hoy por la mañana tomé algunas fotografías de los tubos de resonancia, de las ondas. Denme oportunidad de preparar algunas diapositivas y en la próxima sección, es decir, mañana, se las podría compartir y platicarles. Es realmente algo muy, muy sencillo. Quizás muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo, pero bueno, para los que no tengan idea, y algunas recomendaciones para la preparación de la muestra. Las veremos mañana. Bien, nos quedamos entonces en el tema de desplazamiento químico. Esta lámina por ahí ya la compartimos. Y en principio recuerden que en la frecuencia protón nosotros vamos a tener este intervalo de frecuencias en donde la gran mayoría de los compuestos orgánicos van a emitir sus señales. Recuerden que habrá algunos casos donde las señales aparezcan del lado derecho de la señal del tetrametilsilano, es decir, del lado derecho del 0. Y para eso vamos a usar valores de desplazamiento químico negativos. Algunas otras podrían incluso aparecer en 15, en 18 partes por millón. Estaríamos hablando de protones relativamente muy ácidos o más ácidos que los que están viendo aquí en general. Y bueno, simplemente hay que mover la ventana espectral. El equipo da esa posibilidad de mover la ventana espectral hacia la derecha del 0 o más a la izquierda de esas 12 partes por millón que están mostradas en esta gráfica. Esta es en la frecuencia de protón. Entonces ya se imaginarán ustedes que también hay escalas similares para los otros núcleos. Y el otro núcleo que nos interesa mucho desde el punto de vista de compuestos orgánicos, pues es el carbono. En el carbono también hay muchas escalas. Aquí pueden consultar ustedes en la página web del Dr. Reich esta tabla que tomé de ahí. Y si ustedes observan, ahora el tetrametilsilano también sigue siendo nuestra sustancia de referencia. Se le asigna el valor relativo de 0. Aquí tenemos el tetrametilsilano. Hacia la derecha hay algunos compuestos. Miren, aquí está el hidrometilo, menos 20 partes por millón. El metiluro de litio, menos 13.2 partes por millón. Recuerden que estos carbonos tienen alta densidad electrónica y en este caso, de acuerdo a lo que vimos, tendría efecto de átomo pesado, efecto de apantallamiento. Del lado izquierdo del 0, del TMS, pues van a aparecer un conjunto de carbonos, de sustancias que tienen desplazamientos químicos característicos, pero también vamos a aplicar los mismos principios en el desplazamiento químico que los que aplicamos en protón. Nada más que aquí la ventana espectral va a ser más grande. Miren, aquí va desde 0 hasta 100 y todavía continúa acá hasta 220. Es decir,
nosotros ahora tenemos una ventana espectral en donde la gran mayoría de los compuestos orgánicos van a aparecer desde 0 a 220 partes por millón en promedio. La gran mayoría. Que va a haber desplazamientos químicos en 240, 250, 300, sí los hay. En nuestro grupo de academia y de posgrado de Departamento de Química, el doctor Francisco Delgado trabaja organometálica y en particular prepara carbenos. Y los carbonos de carbenos en sus compuestos aparecen alrededor de 280 a 300 partes por millón, muy desplazados hacia campo bajo. ¿Por qué este intervalo tan grande? Recuerden que en el caso del carbono 3, el cambio de hibridación va a ocasionar que haya una mayor dispersión de campo, una mayor separación de las señales. Nuevamente, como hicimos con el protón, podríamos nosotros aprendernos unas regiones, unas pocas regiones, y con esas va a ser muy útil para resolver problemas con esas cuantas regiones. Miren, si nosotros tomamos esta región desde, vamos a suponer, desde 180, bueno, 175, ¿sí? En toda esa zona van a aparecer, ya pueden estar viendo los tipos de sustancias que están ahí, carbonilos. Pero bueno, hay muchos tipos de carbonilos. Hay carbonilos de cetonas, carbonilos de aldehídos, carbonilos de ésteres, acá está un éster, ¿sí? Carbonilos de carbamatos, de lactonas, de amidas, etc. Entonces, esta zona, pues esencialmente van a aparecer los compuestos carbonílicos. Vamos a tener pequeños intervalos donde aparecen las cetonas y aldehídos que no están conjugados, ¿sí? Las cetonas y aldehídos que están conjugados, ¿sí? Los carbonilos de ésteres o de ácidos carboxílicos, los carbonilos de amidas, los de lactonas, y los vamos a ir reconociendo en este intervalo. Desde ahorita podría yo señalarles que, por ejemplo, desde 220 a 200 partes por millón van a aparecer los carbonilos de cetonas. Vamos a poner aquí cetonas y aldehídos. Aldehídos en esta zona. Si yo tengo una cetona conjugada, vamos a poner un doble enlace aquí. Entonces, esa cetona se corre ligeramente a campo alto y va a aparecer alrededor de 200, muy cerca de 200, quizás entre 195 y 200. Y lo mismo ocurre con un aldehído, ¿sí? Pero entre 200 y 220, pues va a ser difícil que aparezca un éster. Los ésteres los vamos a encontrar esencialmente en esta zona. Vamos a poner aquí más o menos en esta zona. Carbonilos de ésteres, lactonas, amidas, incluso cerca de 170. Por ahí los vamos a observar los ésteres. Bueno, pues hay algunos otros compuestos, como por ejemplo esta cetena, pues que de todas maneras sigue siendo un carbonilo, pero tiene alguna otra característica, ¿verdad? Es el carbono, pues ya tiene hibridación sp. Bien, vamos a ubicarnos en otra zona. Ya se imaginarán que los dobles enlaces y los aromáticos pues van a estar muy cercanos. De hecho, los podemos ver aquí, ¿sí? Vamos a englobar aquí estos también. Y estamos hablando de una región de desde 130 a 110 partes por millón. Todo depende, recuerden, de los efectos de sustituyentes. Pero ahí estamos hablando de un benceno que no tiene sustituyentes. Incluso ahí está el etileno, pues que no tiene sustituyentes, un ciclohexeno, etc. Pero recuerden que los sustituyentes van a modificar las densidades electrónicas
en algunas moléculas, esencialmente en aquellos que tienen la posibilidad de conjugación, pues la localización de una carga positiva o una carga negativa pues va a repercutir de manera importante en los desplazamientos químicos. Entonces, esos intervalos pueden abrirse un poquitito más en función de los sustituyentes que estén unidos a una molécula central, a un anillo base, por ejemplo, en el caso del benceno. Podríamos entonces asumir que en esta región aparecen compuestos aromáticos, ¿sí? Aparecen compuestos vinílicos, y si nos vamos un poquito más hacia campo alto, vamos a reconocer aquí, por ejemplo, a los alquinos. Los alquinos aparecen entre unos 65, 68 partes por millón hasta 75 partes por millón. También va a depender del tipo de sustituyentes que estén unidos a ese alquino. Muy cerca está el cloroformo, la señal del carbono del cloroformo deuterado. Aquí está puesto como una señal, una sola señal, pero realmente vamos a ver tres señalitas que da el cloroformo. Luego vamos a ver por qué da esas tres señales con intensidad 1, 1, 1. Las bases de oxígeno, recuerdan que le denominamos carbonos bases de oxígeno a estos carbonos que tienen hibridación sp3. Evidentemente, un oxígeno también con hibridación sp3. Estamos hablando de alcoholes, ésteres, la parte del alcohol de un éster, y los vamos a encontrar entre 55 hasta 75 partes por millón. También va a ser muy útil esa región. Posteriormente vamos a ver pues una gran cantidad de señales en esta zona desde 0 a unos 30 partes por millón, muchos metilenos y muchos metilos. Y metilenos, bueno, y CHs, por supuesto, metinos, pues que no tienen efectos de sustituyentes muy marcados. ¿Recuerdan a los ciclopropanos? Recuerdan que hay un efecto anisotrópico protector sobre el metileno que está, por ejemplo, frente a este doble enlace. Este tiene un efecto anisotrópico protector y así sucesivamente para cada enlace en turno o cada metileno en turno. Son los mismos fenómenos que vimos en los desplazamientos químicos de protón, los que operan en carbono 13. Y dice con excepción de los cambios de hibridación y sobre todo con excepción también de algunos elementos o efectos de átomos pesados. Bien, miren, esta tablita que elaboré resume todo lo que vimos de una manera mucho más digerible. Ajá. Este concepto de campo bajo y campo alto es relativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos primeramente a analizar en función de la hibridación y vamos a tomar como referencia, ya les había yo mencionado, la señal del carbono del cloroformo deuterado. Como usamos en una gran cantidad de compuestos, usamos soluciones en cloroformo deuterado, pues hay que familiarizarnos con esa señal que aparece alrededor de 77 partes por millón, 77 punto y algo, pero bueno, a veces para fines prácticos lo tomamos como 77 partes por millón. Ajá. Y a partir de esa señal podemos nosotros establecer un punto de referencia. Todo lo que aparezca, o bueno, no todo, estoy generalizando y es muy peligroso eso porque hay excepciones. Pero del lado derecho, una gran cantidad de compuestos cuyos carbonos tienen hibridación sp3 aparecen del lado derecho del cloroformo.
Y del lado izquierdo de la señal de cloroformo aparecen los carbonos con hibridación sp2 y muy cerca del cloroformo los que tienen hibridación sp. Hay algunas excepciones, les decía, estos compuestos que tienen dos oxígenos con hibridación sp3, evidentemente que también el carbono tendría hibridación sp3. Le llamamos acetales o cetales, dependiendo si vienen de un aldehído o una acetona respectivamente. Pero es una zona muy familiar para los que hacen carbohidratos, ¿sí? Es el famoso carbono anomérico. Si ustedes recuerdan, en un carbohidrato tenemos nosotros un carbono que tiene dos oxígenos unidos directamente. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, este carbono es un carbono anomérico y aparecen alrededor de 90 partes por millón, ¿sí? Más o menos algunas partes por millón. Incluso algunos se podrían ir hasta 100 partes por millón. Entonces, pero es un carbono sp3 y es parte de la excepción que les estoy diciendo yo, pero es una buena aproximación. El término campo alto y campo bajo es relativo. Por ejemplo, con respecto a la señal que está cerca de 170, esta señal, pues tenemos que todo lo que está del lado derecho está más a campo alto que esa señal, ¿sí? Y todo lo que está al lado izquierdo con respecto a la señal que está más a la derecha, decimos que entonces están a campo más bajo. Pero, por ejemplo, esta señal está a campo más bajo que las otras que están a la derecha. Sin embargo, está a campo más alto que las que tiene al del lado izquierdo. Entonces, por eso les digo, es relativo, ¿sí? Sin embargo, está muy utilizado el término y es parte de la terminología que usamos en resonancia. Decimos, no, este se va a correr a campo alto porque tiene tal efecto de sustituyente o un efecto mesomérico o efecto de átomo pesado, etc. O este se va a ir a campo más bajo porque su densidad electrónica es menor, ¿sí? O es más ácido. Con esto que nos aprendamos aquí, que es muy fácil de digerir, recuerden la señal del cloroformo o esas 77 partes por millón. Luego vemos por qué da una señal triple el cloroformo. Bueno, pues en general entonces ya tenemos en la frecuencia de protón algunas zonas muy específicas para grupos funcionales o protones que pertenecen a grupos funcionales. Y en carbono 13 estamos viendo lo mismo. Y con eso es suficiente para empezar a resolver ejercicios. Sin embargo, nos falta un tema muy importante. Bien, antes de ese tema, voy a mostrarles que el cálculo de desplazamientos químicos existen muchas alternativas. Existen tablas de desplazamientos químicos. Hay libros que tienen cantidades de fórmulas generales como esta. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos un alqueno. Y este protón, vamos a calcular o podríamos calcular el desplazamiento químico de este protón en función de los sustituyentes que tiene alrededor, conectados directamente al doble enlace. Vamos a usar esta formulita. Son efectos aditivos. El desplazamiento químico es un efecto aditivo. Estas fórmulas son empíricas, están basadas sobre un conjunto enorme de desplazamientos químicos y más o menos se ve cuánto influye un sustituyente en posición geminal y la característica del sustituyente con respecto al protón que vamos a medir su desplazamiento químico. ¿Cuánto influye el sustituyente que está en trans? ¿Cuánto influye el sustituyente que está en cis?
Si ustedes se fijan, si los sustituyentes Him, cis y trans son protones, pues no influye con nada, ¿sí? No hay un desplazamiento significativo, por lo tanto ustedes pueden intuir que el desplazamiento químico del etileno sin sustituyentes son 5.25 partes por millón. Por eso se toma como valor constante y como punto de referencia, ¿sí? Y entonces aquí tenemos grupos electrodonadores, electroatractores, etcétera, y es un buen conjunto de grupos. Hay tablas más grandes, más ricas en diversidad de grupos funcionales y que funcionan con valores muy aproximados. Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se aplica. Hay muchos programas también para hacer el cálculo de desplazamientos químicos. Eso ayuda mucho cuando uno está proponiendo alguna estructura. A veces recurrimos a estas tablas para verificar que el desplazamiento químico que le estamos atribuyendo a algún carbono o algún protón en la molécula propuesta, pues sí corresponde con los efectos de sustituyentes que tiene alrededor ese núcleo bajo escrutinio. Entonces, miren, vamos a hacerlo así. Les voy a poner las alternativas que yo seguí. Tenemos aquí un ejemplo, el isómero N del butenoato de metilo. Y en torno a este doble enlace hay dos protones. El protón en la posición 2 y el protón en la posición 3. Yo utilicé el programa ChemDraw. Simplemente ustedes dibujan la estructura y luego le piden la opción, dame el espectro protón o dame el espectro de carbono 13. El calculado, ¿sí? Y entonces me dice que el protón de la posición 2, de acuerdo a estas reglitas que usa, dice el valor base 5.25, súmale 0.80 porque tiene un sustituyente Hem de estas características, es un éster. Réstale 0.22 porque tiene por ahí un metilo en posición cis y una corrección general, ¿sí? Por contribuciones de otro tipo. Y entonces dice que esto da para un desplazamiento químico de 5.85 para el protón en posición 2. Y se hace lo mismo para el protón en posición 3, ¿sí? Y el cálculo en ChemDraw dice 6.98. Ajá. Bien, si nosotros usamos la tablita anterior, entonces lo que hicimos fue tomar el valor base, 5.25. Vemos con respecto a este protón, para por ejemplo, vamos a calcular primero el protón en posición 2. Para este protón en posición Hem está un éster metílico. Entonces nos vamos a la tabla y buscamos un éster y aquí dice, además está conjugado. Este sería el grupo funcional que cumple con esas características y dice, si está en posición Hem, sumémosle 0.78 partes por millón y aquí está el 0.78. Ahora vemos en posición cis que tenemos y en posición cis respecto a este protón, nosotros tenemos un metilo. Nos vamos a la tabla y observamos dónde está el metilo y aquí dice, ok, un alquilo. Puede ser un etilo, puede ser cualquier otro alquilo, un isopropilo, etc. Pero dice que en posición cis le restemos 0.22. Bueno, pues le restamos 0.22. Y en posición trans a este protón, es decir, en este caso, pues tenemos un protón y recuerden que la contribución es 0 cuando tenemos un protón. Si hacemos entonces consideramos estos números, esto nos da para 5.81 de desplazamiento químico para el protón H2. ¿Sí? Acá en el ChemDraw da 5.85. Si seguimos el mismo procedimiento, pero ahora para el otro protón, el de la posición 3, vemos que el valor base es esto. Vemos este protón tiene ahora en posición Hem un metilo. Ahora vemos cuánto es la contribución de un alquilo cuando está en posición Hem. Es 0.45 y aquí está el 0.45.
Y en posición cis tiene el éster. En posición trans, pues es el protón y ese no contribuye. Y nos vamos al éster en posición cis. Y habíamos visto un éster conjugado. ¿Dónde está? Aquí está. En posición cis. Perdón, ya me regresé. ¿Dónde está? Aquí está, conjugado. 1.01. Bueno, pues le sumamos 1.01 y eso nos da 6.71 para H3. Comparado con el de ChemDraw, pues están muy aproximados. Pero estos valores que están viendo aquí ustedes son los experimentales. ¿Sí? Por ahí consulté en el internet los desplazamientos químicos experimentales para este compuesto. Y pues vean, bueno, 581.3, 581 para el cálculo que acabamos de desarrollar, 7.029, 6.71. Este sí está un poco más alejado del desplazamiento químico que calcula este otro programa. Hay muchos programas que hacen esto de forma muy expedita, muy rápido. Pero déjenme comentarles que estas desviaciones, a pesar de que, bueno, no nos da exactamente, no hay todavía nada que nos dé un desplazamiento químico exacto al experimental. Hay muchas variables involucradas. Una de los efectos o de los factores que sacan o alejan el valor calculado con el valor experimental, pues primero es los efectos estéricos. Son difíciles de cuantificar. La otra es en qué disolvente sacaron la muestra. Eso es muy importante. Los programas que hacen este tipo de cálculo deben de decir en qué disolvente o de tener la opción en qué disolvente se midió el espectro de ese compuesto. Recuerden que no pueden hacer el cálculo de una molécula utilizando las tablas donde todos esos desplazamientos químicos se midieron en cloroformo, por ejemplo, y su espectro experimental está en dimetilsulfóxido. Entonces no aplica. Tenemos que aplicar las tablas o el programa que corresponda, pero usando el mismo disolvente en el cual nosotros sacamos experimentalmente el espectro de una sustancia determinada. A ver, tengo curiosidad aquí, déjenme ver si dice el disolvente. Parece que no dice, en este caso no dice, pero casi les puedo asegurar que es cloroformo deuterado. ¿Sí? Es muy, muy común que estas tablas se hayan calculado en cloroformo deuterado. Hay otra forma de hacer cálculos de desplazamientos químicos con química computacional. Y bueno, es un proceso mucho más elaborado, pero también hay contribuciones muy interesantes y muy aproximadas. Se sigue trabajando durísimo en un modelo teórico que ayude a predecir los desplazamientos químicos de protón, carbono, de oxígeno, de otros núcleos de interés, empleando química computacional. Ya a niveles de cálculo bastante elevados, como funcionales de la densidad, etc. Muy bien. Para compuestos aromáticos existe también una estrategia similar, un procedimiento similar. Fíjense que aquí se está en la base, dice datos en cloroformo diluidos. Vean el año de esta publicación, 1956, y todavía se sigue utilizando. Y aquí dice a 30 MHz se midieron. Bueno, utilizaron una solución 50% en ciclohexano. Por alguna razón, ese factor de corrección, quizás por eso dan este valor 7.36, pero el benceno solito en cloroformo no pasa de 7.3 partes por millón. Recuerdo que anda en 7.29, 7.28 por ahí. Bueno, entonces aquí ahora podemos nosotros determinar el desplazamiento químico de este protón en función del sustituyente que tenga en orto, o en meta, o en para. Entonces, aquí podemos ver que hay algunas contribuciones negativas en orto, otras contribuciones negativas en meta, otras contribuciones negativas en para o positivas. Recuerden
que estos grupos tienen un efecto sobre la densidad electrónica en el benceno muy marcado. Si son grupos electrotractores, o electrodonadores, pues entonces modifican la densidad electrónica en el anillo y eso genera cambios en los desplazamientos químicos de manera importante, como lo podemos ver en toda esta conjunto de grupos funcionales que tienen contribuciones muy diferentes en las posiciones orto, meta y para. Hagamos un pequeño ejercicio. Nuevamente, esta estructura está calculada en el ChemDraw, el programa ChemDraw. Y bueno, es muy sencillo cuando tenemos un sistema monosustituido, pero pueden hacerlo con un sistema disustituido, por supuesto que sí. Recuerden que los efectos son aditivos. Hay que ver también, posiblemente, vamos a suponer que tenemos un sistema trisustituido, a lo mejor ya no aplica esa ecuación y esos valores de sustituyentes que tenemos en esa tabla. Pero seguramente habrá alguna fórmula general para hacer cálculos en bencenos, en piridinas, en quinolinas, en indoles, en carbohidratos, en todas las familias de compuestos que ustedes se puedan imaginar. Hay tablas de desplazamientos químicos que no son muy útiles para hacer la asignación precisa de los desplazamientos químicos. Bien, en este caso vamos a considerar que tenemos un grupo metoxilo. Recuerden que es un grupo donador. Y el programa de ChemDraw dice que el protón orto debe de aparecer en 6.90, el protón meta en 7.29 y el protón para en 6.93. Recuerden, este es el valor de referencia. Vamos a asumir que es 7.3. ¿Por qué estos se van a la derecha? ¿Sí? Porque acuérdense que en las posiciones orto y para, el efecto del sustituyente se da de manera más marcada. Como tenemos un grupo electronador que mete densidad electrónica, estos valores aparecen más a la derecha que el valor de referencia, es decir, el valor del benceno sin sustituyente. Y entonces aquí tenemos aplicando la tablita, ¿sí? Cuando hay protón, pues obviamente no hay ninguna contribución, nuevamente pues nos quedaría el valor base nada más, pero tenemos un metoxilo. Ok, el protón orto, a este valor hay que restarle 0.45, aquí está, y eso nos da 6.91. Ahora para el protón en meta hay que restarle menos 0.07 y esto nos da 7.29. Y así sucesivamente para ver el protón para, que dan 6.95. Muy bien, con el ChemDraw pues más o menos van 6.95 contra 6.93, 7.29, checa bien, 6.90 con 6.91 y el experimental es 6.88, 7.26 y 6.92, muy cercanos, ¿sí? Obtenidos en cloroformo. Si tenemos un grupo electroatractor, como una metilcetona, bien, pues entonces aplicamos la misma regla. En este caso, en la columna de sustituyentes encontramos que está justamente ese grupo y decimos que a este valor hay que sumarle 0.6 para el protón orto. Entonces 7.36 más 0.6 nos da 7.96. 0.1 cuando está en meta, bueno, el protón en meta con respecto al sustituyente, y 0.2 cuando está en para. Se fijan que el valor de referencia es menor que los valores que me da en orto y en para. Estos son los valores experimentales, ¿sí? Pero bueno, nuevamente, estos aparecen a campo más bajo porque ahora este grupo le está quitando densidad electrónica al anillo aromático. Y eso hace más deficientes las posiciones orto y para, más deficientes en electrones. Y el que menos se modifica es el meta. Ajá. Entonces, como pueden ver, pues es muy, muy útil. Siempre que ustedes tengan un
espectro y tengan dudas del desplazamiento químico que ustedes están asignando, pues pueden recurrir a este tipo de tablitas o de software que puede hacer este cálculo y ayuda mucho, ayuda bastante. Vamos a ver a lo largo del curso, bueno, la próxima semana, que hay experimentos muy valiosos que nos ayudan a encontrar rápidamente la respuesta sin necesidad de hacer consultas en tablas. Pero bueno, les dejo la información y la alternativa que tienen de eventualmente apoyarse en información de este tipo. Muy bien. ¿Recuerdan este espectro del etanol? Pero esto es un espectro, les digo, el primer espectro, y sucede que los imanes fueron haciéndolos o los fueron fabricando más homogéneos, ¿sí? Y al modificar o perfeccionar el campo magnético, al hacerlo más homogéneo, la molécula del etanol en un campo magnético más intenso y más homogéneo, pues fíjense bien, nos da estas dos formas, ¿sí? Estas dos formas, vamos a ignorar de momento esta, ¿sí? Porque es el etanol puro, sin disolvente. Ajá. Y este es el mismo etanol donde le adicionan un poquitito de ácido. Pero lo importante aquí es que el espectro original se resolvió en más señales y a esto le llamamos la estructura fina de un espectro de resonancia. Ahí fue cuando empezó a entrar el término de alta resolución. Pues este es efecto Zeeman, al final de cuentas, y vamos a ver ahora, así como analizamos el origen del desplazamiento químico, vamos a analizar por qué las señales se parten en otro subconjunto de señales. Y sobre todo vamos a analizar por qué esta es más pequeña que estas dos centrales, ¿sí? Las dos externas, por qué esta es más pequeña que la central y que esta otra. Y luego revisamos por qué en etanol puro da una señal triple y en este caso da una señal ancha, una señal simple. Por lo regular, los OH, los protones de OH, los vamos a ver así, por lo regular, ¿sí? Y hay por ahí algún truco para saber si tenemos nosotros un protón de un OH, de un NH, ¿sí? De un ácido carboxílico, para corroborar justamente que esos protones sean, como les denominamos, protones intercambiables. Le ponemos una gotita de agua adulterada y si desaparece esa señal, lo más probable es que sea un grupo funcional de estas características. Bueno, vamos a analizar con mucho cuidado por qué las señales se parten en más señales. En principio, vamos a llamar nosotros a este grupo, bueno, a esta señal, a esta y esta otra, como conjuntos de señales. Aquí tenemos 3 conjuntos de señales. Y aquí seguimos teniendo 3 conjuntos de señales. Pero un conjunto puede partirse en otro subconjunto de señales, ¿sí? Y cada tipo de protón diferente en la molécula, pues me va a generar un conjunto de señales. Vamos a estar reafirmando este término y en la práctica a estarlo revisando con detalle o con insistencia para que nos quede claro, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Todos en algún momento dado hemos tenido la experiencia de jugar o divertirnos o simplemente curiosar con un par de imanes, ¿sí? Y sabemos que los imanes, como buenos dipolos, pues tienen, si ustedes los acercan en el espacio a cierta distancia, pueden tener una interacción atractiva o repulsiva. Y depende del ángulo en que vayan aproximando
los dos imanes, pues así va a ser el tipo de interacción. En otras palabras, la energía de la interacción va a depender de la orientación del imán. Y recuerden que acordamos que los protones se comportan como imanes dipolos, ¿sí? Como son spin de un medio, pues solamente tenemos dos orientaciones y las flechitas nuevamente representan el momento magnético. Entonces, dos protones que se comportan como dos pequeñas barritas magnéticas pueden tener cierta interacción y esta interacción se puede dar de dos formas. Una, a través de los electrones de enlace y otra a través del espacio, ¿sí? La que vamos a ver ahorita es una interacción a través de los electrones de enlace. Y a esta interacción se le llama acoplamiento escalar y se representa por una J mayúscula, ¿sí? Vamos a ver esa interacción cómo se da, ¿sí? Tenemos un par de protones unidos por un enlace y ese par de protones lo podemos ubicar nosotros en este sistema de energía, ¿sí? En donde vamos a ver con respecto al campo magnético externo cuál es la orientación de los momentos magnéticos, ¿sí? Y vemos que esa orientación puede tener esta distribución y puede tener estos niveles de energía. Si los dos protones vecinos están en orientación alfa relativa, pues entonces tenemos a una interacción de esta energía. Si uno de los spines cambia de alfa a beta, recuerden que está absorbiendo energía. Por ejemplo, el azul en este camino, pues no está mostrando cambio de spin. El que está absorbiendo energía es el spin o el núcleo rojo, ¿sí? Y esta interacción, pues bueno, pues la estamos representando en este nivel. Hay una interacción equivalente. Ahora fíjense bien que la transición la hace el spin azul y el spin rojo queda en la misma orientación alfa que como estaba en el nivel de energía inferior. Posteriormente, si partimos del nivel de energía 2, ahora podemos nosotros observar que hay una transición del spin azul. Está cambiando de posición alfa a posición beta. Y también tenemos otra transición adicional, pero ahora del spin rojo. Y a final de cuentas tenemos 4 niveles de energía. Es decir, hay 4 transiciones. Esta transición me debe de generar una señal, ¿sí? Para el spin rojo. Y esta otra transición también me debe de generar otra señal para el spin rojo, ¿sí? Y esto pues es recíproco. Si están interactuando estos dos, pues entonces ahora el spin azul nos va a dar también 2 transiciones, 2 señales. Y esas señales, pues bueno, es lo que nosotros vamos a observar como estructura fina. En otras palabras, fíjense bien que nosotros podemos establecer conectividad. Pocas espectroscopías nos dan esa oportunidad, ¿sí? Particularmente cuando hablamos de espectros de protón, los espectros de protón nos dan conectividad. Carbono 13 por lo regular no, solo bajo condiciones experimentales muy, muy especiales. Hay un experimento que se llama Inadequate, ya veremos más adelante luego en qué consiste este experimento, pero ese sí nos da conectividad. Sin embargo, la gran mayoría de los experimentos de carbono 13 no nos dan conectividad, ¿sí? Estoy hablando de conectividad entre carbonos, ¿verdad? Sí nos dan conectividad entre carbono y protón, pero aquí estoy asumiendo yo que estos dos núcleos son protones.
y nos vamos a ocupar de momento con los protones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues eso es lo que vamos a observar. En principio, bien, si vemos nosotros aquí la transición de 1 a 3, nos da esta señal. Y la transición de 2 a 4 nos da esta otra señal. La transición para el otro spin de 1 a 2 nos da esta señal. Y la transición de 3 a 4 nos da esta otra señal. Casi nunca le ponemos atención que la constante de acoplamiento tiene un signo. Y casi siempre decimos, ok, pues es una constante de acoplamiento de 10 Hz. A ver, les explico. La constante de acoplamiento la vamos a medir de la distancia de este pico a este otro cuando tenemos una señal doble. ¿Sí? Una señal doble para el protón azul, una señal doble para el protón rojo. Y la distancia de un pico a otro, ese es el valor de la constante de acoplamiento. Y se mide en Hertz. Esa sí no se mide en partes por millón. Recuerden que el desplazamiento químico es el que vamos a convertir de Hertz a partes por millón. Y la constante de acoplamiento la vamos a medir en Hertz. Para el protón rojo tendríamos exactamente la misma distancia. Si aquí la distancia de esta señal a esta otra me da 10 Hz, pues la distancia de esta señal a esta otra también debe de ser 10 Hz. ¿Sí? Dos protones que están interactuando de manera escalar a través de los electrones de enlace, pues entonces deben de tener la misma constante de acoplamiento. ¿Sí? En teoría deben de tener la misma constante de acoplamiento. Y este criterio nos ayuda muchísimo porque imagínense en un espectro más complejo, aquí nada más tenemos pues dos señales. Eso es todo lo que tenemos en el espectro. Pero podemos tener otras dos señales o una señal triple, etc. ¿Y cómo sé yo cuáles son los que están acoplados? Vamos a asumir que tenemos otras dos señales y que las otras dos señales tienen constantes de acoplamiento de 7 Hz. Bueno, pues si esta mide 10 Hz, yo tengo que buscar la constante de acoplamiento de 10 Hz. La de 7 Hz me dice que esos dos protones no están interactuando y no están en vecinos o no están en posibilidad de hacer una conexión, establecer un fragmento de mi estructura con esos dos núcleos porque no están acoplados, están distantes. El acoplamiento escalar entonces se transmite a través de los electrones. Y ahorita vamos a ver qué factores influyen, así como vimos en el desplazamiento químico, qué factores influyen sobre la magnitud de la constante de acoplamiento. Bien, les decía que si las transiciones cambian de energía, por ejemplo, aquí la 2,4 está del lado izquierdo, hacia campo más bajo, y la 1,3 aparece aquí. Tenemos ahora que la constante de acoplamiento va a ser de menos 10 Hz. Si acá era de 10 Hz en el ejemplo que expusimos, ahora acá serían menos 10 Hz. ¿Sí? Casi nunca medimos el valor de la constante de acoplamiento. Si hay experimentos que pueden darnos el signo de la constante de acoplamiento y es muy útil porque vamos a ver después cómo le sacamos provecho al signo de la constante de acoplamiento. Pero por lo regular en un espectro de rutina ustedes ven una señal triple y miden la constante de acoplamiento y no sabemos o no nos interesa de momento si es negativa o es positiva. Muy bien. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Este asunto de la constante de acoplamiento escalar. Vamos a analizar nuevamente un fragmento CH. Dos protones vecinos. Ajá. En este caso, vamos a analizar qué multiplicidad me daría este protón que está resaltado en negritas. Ajá.
Bien, pues bueno, vamos a ver qué tipo de interacciones puede tener ese protón. Este protón que está aquí es el que nos interesa. Yo quiero ver qué multiplicidad me da este protón que está en un circulito con línea discontinua. Y vemos que tiene un protón vecino. Si este protón vecino está en alfa, pues tiene una interacción con ese protón que está en alfa y me va a generar una señal. Pero ahora, ¿qué ocurre si está en beta? Pues me genera otra señal. Pero como la interacción aquí es entre este protón con sus protones vecinos o su protón vecino que está en alfa, va a haber una pequeña diferencia de energía a cuando este mismo protón interactúa con el protón cuando está en el estado beta, porque los niveles alfa y beta tienen diferente contenido de energía. Entonces, pues el número de señales totales que nos va a dar es una señal para esta interacción o como resultado de esta interacción y otra señal como resultado de esta interacción. Y esto entonces me da una señal con intensidad 1 y con intensidad 1. Son dos señales equivalentes de intensidad 1 y 1. Bueno, ustedes, debo aclararles por qué. En la diapositiva anterior no son exactamente 1 a 1, pero vamos a ver después a qué se debe eso. Se le llama efecto roof en inglés, efecto techo, ¿sí? Como una casita a dos techos. Acá le llamamos un techo a dos aguas. Más o menos este sería un techo que va en una dirección y este es el otro techito. Y decimos que cuando tenemos este efecto, si vamos a ponerlo aquí con el lápiz. Luego es útil aplicar el efecto roof. A ver, ¿por qué no me da la opción aquí? No lo sé. Ya. Bien. Si la interacción vamos del de menor intensidad al de mayor intensidad va en este sentido, y acaba en este otro sentido, perdón, pero soy muy torpe con esto, no me ubico. Bien, pues decimos entonces que este protón está acoplado o interactuando con algo que está del lado izquierdo. Y para cuando el efecto Roof es con una pendiente negativa, pues decimos que está interactuando con un protón que está a su izquierda. ¿De acuerdo? Para eso nos es útil. Bien, aquí no estoy considerando el efecto Roof, simplemente para ubicarnos que las interacciones en términos de distribución son equivalentes. Tenemos una interacción de este tipo y otra interacción de este tipo que nos da entonces una señal doble con intensidad 1,1. Porque prácticamente la probabilidad de que encuentre este protón interacción con un protón vecino alfa es la misma que cuando encuentra este protón con su protón vecino en posición beta. ¿Qué pasa si tenemos un grupo CH unido a un CH2? ¿Qué multiplicidad me va a dar este? Recuerden que aquí es recíproco. Yo vería en alguna región del espectro si estos dos protones no son equivalentes, es decir, que tienen ambientes químicos diferentes, pues también vería la otra señal doble para este. ¿Sí? Pero bueno, el análisis es equivalente exactamente para este otro protón. Pero ¿qué ocurre si el protón ahora tiene, este fragmento tiene ahora de vecino un CH2, es decir, dos protones? Pues bueno, hagamos el mismo ejercicio. Este protón tiene la probabilidad de interacción con sus dos protones vecinos cuando están en alfa. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra posibilidad? Pues que ese protón pueda interactuar con un vecino que está en alfa y con el otro vecino que está en beta. Y también otra posibilidad, cuando ese mismo protón ahora interactúa con este
que está en alfa y que anteriormente estaba en beta, y con este que está en beta que anteriormente estaba en alfa. ¿Sí? Y finalmente la interacción de mayor energía, pues sería este protón tiene ahora interacción con dos protones que están en posición beta. Si ustedes se fijan, estas dos interacciones son equivalentes en energía. Entonces yo voy a ver 4 señales. Sí, estrictamente sí, serían 4 señales. Pero fíjense que como estas tienen la misma energía, aparecen en la misma frecuencia. En otras palabras, aquí yo tengo una señal con intensidad 1 por interacción con los dos protones en alfa, una interacción con intensidad 1 por la interacción de este protón con dos protones en beta, y estas dos que son equivalentes y que se suman. Por eso es intensidad 2. Y ya tendríamos entonces ahora una señal triple. A ver, imagínense que daría ahora una interacción de un protón con un metilo, con 3 protones, ¿sí? Con 3 protones vecinos. Haciendo el mismo ejercicio, pues nos va a dar ¿cuántas señales? Vamos a ver en un análisis muy parecido. Muy bien. Veamos ese grupo que estamos analizando. Quedamos que este protón está viendo, está observando, está sintiendo la influencia de dos pequeños imanes que tienen estos niveles de energía posibles. Alfa-alfa, alfa-beta, beta-alfa y beta-beta. Y esto nos da 1, 2, 3 señales con intensidad 1, 2, 1. Y esto nos da una señal triple. Fíjense bien, la señal que nos está dando el protón que nos está dando una señal triple es el naranja, color naranja, ¿sí? No sé de qué color lo vean ustedes en su monitor, pero bueno, ahora de manera recíproca, ¿qué está viendo el metileno? ¿Qué tiene como vecino? Pues a un CH, ¿sí? Y ese CH, ¿en qué estados posibles de energía puede estar? O en alfa o en beta. Y esto nos da, entonces, 2 picos, como lo vimos en el ejemplo anterior, con intensidad 1, 1. Y entonces, esta señal nos lo da el metileno. Este metileno de color azul nos generaría esta señal. Este CH nos generaría esta señal. Evidentemente aquí no están puestas las señales a escala, pero recuerden que el área bajo la curva nos da la cantidad relativa de protones que están originando esa señal. Por lo tanto, si esta señal la está originando un protón y esta la está originando 2 protones, este pico debe ser en términos generales 2 veces más intenso que este. O la cantidad de área bajo la curva es el doble que la cantidad de área bajo la curva sobre esta señal triple. Ahora veamos un CH que interactúa con un CH3. Bien, pues está viendo 3 espines. ¿Y cuáles son las posibilidades de energía de esos 3 protones? Pues que los 3 estén en alfa, ¿sí? Que 2 estén en alfa y 1 en beta. Y tenemos estas combinaciones que son isoenergéticas. Y ahora que 2 estén en beta y 1 en alfa. Y tenemos estas combinaciones que también son transiciones degeneradas, así se les denomina, ¿sí? No tiene que ver nada con maldad ni nada de eso, ¿no? Son transiciones que tienen la misma energía. Y finalmente tenemos la interacción de mayor energía, que es cuando están estos 3 protones en posición beta, beta, beta. Y nos va a dar entonces 1, 2, 3, 4 señales con intensidad 1, 3, 3 y 1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se fijan que estamos viendo pedazos de una molécula ya que nos da conectividad? ¿Sí? Bien. Pues la intensidad relativa la vamos a
analizar de una forma más expedita, elaborando esto que se le llama triángulo de Pascal. Bien, recuerden que vimos hace alguna clase anterior, me parece, no, desde la primera, esta fórmula, 2i más 1, ¿sí? Y que esta nos da nada más el número de niveles de energía de un núcleo con spin, ¿sí? Para núcleos con spin de un medio, pues esto nos da los niveles de energía alfa y beta. No vayan a confundirse con esta fórmula que estoy poniendo aquí. 2ni más 1. Esa fórmula nos predice el número de señales que nos va a dar un núcleo en particular que interactúa con núcleos vecinos, que interactúa con núcleos de manera escalar, ¿sí? De manera escalar. Y entonces vamos a ver en esta tablita, cuando tenemos spines de un medio, con valor de un medio, pues ¿qué ocurre si no hay spines vecinos? Pues n vale 0, ¿sí? Y por lo tanto nos queda una sola señal. En otras palabras, esto sería, vamos a elegir la pluma, sería un protón, pues que no tiene vecinos, ¿sí? ¿Qué pasa si ese protón tiene un vecino? N vale 1, pues entonces vamos a tener dos señales, una señal doble, con intensidad 1, 1 por las razones que acabamos de ver. Si tenemos dos vecinos, pues entonces va a ser una señal triple con intensidad 1, 2, 1. Si tenemos 3, una señal cuádruple con intensidad 1, 3, 3, 1. Si tenemos 4, una señal quíntuple con intensidad 1, 4, 6, 4, 1 y así sucesivamente. Miren, la construcción de este triángulo de Pascal no es necesario memorizarlo, es muy fácil de entender. Si nosotros tenemos, como lo dice aquí, spines de un medio, vamos a sumar de 2 en 2 dígitos. Y empezamos desde cuando no hay vecinos. Si ahora yo tengo un vecino, yo sumo un 0 más 1, y esos son 2 dígitos, y esto me da un 1, ¿sí? Borramos esto y ahora sumamos de nuevo 2 dígitos, 1 más 0, y nos da esto. Hagámoslo con el siguiente. 0 más 1 nos da este número. 1 más 1, de 2 en 2 dígitos, recuerden, nos da este. Y 1 más 0 nos da este otro, ¿sí? Y así sucesivamente, 0 más 1, 1. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. 1 más 0, 1. Luego una señal quíntuple, 0 más 1, 1. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4 y 1 más 0. Y así sucesivamente. Es muy fácil de construir. Y entonces tenemos esta multiplicidad. Simple, doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple. Una sextuple tendría una intensidad 1, 5, 10, 10, 5 y 1. ¿Sí? Ya se podrán imaginar ustedes qué fragmento me puede dar una señal sextuple. Pues bueno, un protoncito que tenga 5 vecinos, de un lado un CH3 y del otro lado un CH2. ¿Sí? Vamos a ver cuántos vecinos tiene, pues para acá tiene 3. Y para acá tiene 2. Entonces, aplicamos la fórmula 2 por 5 por el spin, muy importante, más 1, y esto nos da 6. ¿Sí? Bien, con las intensidades que estamos viendo, hay 1, 5, 10, 10, 5, 1. Si ahora tenemos nosotros de vecino un núcleo con spin de 1, recuerden, ya estamos hablando de un cuadrupolo, ¿eh? ¿Cómo sería un ejemplo? Pues vamos a asumir que tenemos un protón y que de vecino está un deuterio. ¿Sí? Eso sería un ejemplo. A mí me interesa ver cuál es
el espectro en la frecuencia de protón. Mucha atención a esto. Yo quiero ver el espectro en la frecuencia de protón. Pues entonces yo veo ese espectro y voy a tratar de interpretar por qué me da una multiplicidad determinada. En este caso, tendríamos que aplicar la regla 2Ni más 1. ¿Cuántos deuterios tiene? 1. ¿Qué spin tiene? 1 más 1. Y esto nos va a dar 3. ¿Y qué ocurre si yo tengo un CH con 2 deuterios? Ajá. Bueno, quiero ver nuevamente la señal en la frecuencia de protón. Pues, ¿cuántos deuterios tiene? 2. ¿Qué spin tiene? 1 más 1. Y esto nos va a dar, entonces, una señal quíntuple. Vean, una señal triple, cuando tenemos spin de 1 medio, una señal triple y una señal quíntuple. ¿Qué intensidades relativas tiene una señal triple? 1, 2, 1 y una señal quíntuple 1, 4, 6, 4, 1. Pero cuando tenemos acá una señal triple, la intensidad relativa es 1, 1, 1. ¿Sí? Y la señal quíntuple 1, 2, 3, 2, 1. ¿Por qué nos daría señal triple? Vamos a hacerlo como lo hicimos en el ejercicio anterior. El CH está observando a un deuterio, ¿sí? Y ese deuterio, como tiene spin de 1, vamos a aplicar esta ecuación. Tiene spin de 1, 2 por 1 más 1. Recuerden que esta ecuación nos da el número de niveles de energía. Y esto nos da 3. Y quedamos que esto nos da alfa, beta y gamma. Entonces, por lo tanto, ¿en qué estados de energía puede ver ese CH al deuterio? Pues en alfa o en beta y en gamma. Nada más. Y esta posibilidad o distribución es 1, 1 y 1. Ajá. ¿Y qué ocurre si tenemos 2 deuterios? Este CH está observando o sintiendo la influencia de 2 deuterios vecinos. ¿Sí? Y entonces aplicamos la regla de multiplicidad con 2 deuterios vecinos y ya sabemos que es, aquí está, 5. ¿Cuáles posibilidades? Se las dejamos de tarea y la discutimos mañana. ¿Por qué nos da una intensidad 1, 2, 3, 2, 1? Les ayudo un poquito, ¿sí? Son 2 niveles de, perdón, 2 deuterios, ¿sí? ¿En qué estados de energía pueden estar? Alfa y alfa, ¿sí? ¿Y en qué otro nivel de energía puede interaccionar? Uno está en alfa, otro en beta, ¿sí? Y uno podría estar en beta y otro en alfa. Y a ver, ¿les siguen ustedes con los siguientes ejercicios? Y los discutimos mañana. ¿Qué les parece? Quiero que lo hagan para que entiendan por qué hay multiplicidad. Es muy común cometer errores. De pronto, por ejemplo, pues miren, vamos a retroceder un poco. Aquí está, perdón, ya me pasé. Les decía, ahora sí ya pueden ustedes entender por qué la señal del cloroformo da una señal triple. ¿Por qué las demás señales no dan multiplicidad? Lo vamos a ver pronto, ¿sí? Decimos que es un espectro de carbono desacoplado, pero desacoplado de protón, no desacoplado de deuterio. Y entonces el carbono del cloroformo deuterado está interactuando escalarmente con un deuterio. Y ese deuterio tiene posibilidades de energía alfa, beta y gamma. Y esas 3 señalitas que ustedes ven es resultado
del acoplamiento escalar entre el carbono y el deuterio. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Nos quedan 20 minutos. Muy importante. Me brinqué esto. Muy, muy importante. De una vez. ¿Sí? Parámetros o factores que influyen en el valor de la constante de acoplamiento. Primero, naturaleza del enlace. Número y orden de enlace. A eso me refiero con naturaleza del enlace. Número de enlaces, es decir, ¿cuántos enlaces hay entre los dos espines que están interactuando escalarmente? Un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro, cinco, etc. ¿Sí? Orden de enlace. ¿Es un enlace simple o un doble o un triple? Todo eso influye en la magnitud de la constante de acoplamiento escalar. El ángulo de enlace. Esto es muy importante. Ángulo de enlace. Muy importante. Porque esto nos va a permitir determinar estereoquímica. Estereoquímica. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando discutimos el proceso que hay que seguir para determinar la estructura de una molécula? Llegamos a la parte más fina del análisis estructural. ¿Sí? A la estereoquímica. Es decir, para determinar configuración en dobles enlaces o configuración relativa. Obviamente también tiene que ver el ángulo en la determinación de configuración absoluta, pero hay que poner condiciones especiales para hacer por resonancia determinación de configuración absoluta. Pero el acoplamiento escalar es fuertemente dependiente de la geometría de la interacción. ¿Sí? Este punto es sumamente importante y en la conformación también nos va a ayudar muchísimo. Hablando de carbohidratos, pues, ¿cuántos estereoisómeros posibles tenemos de las hexosas? ¿Sí? Todas las podemos diferenciar, mientras la relación sea de estereoisomérica, todas las podemos determinar la estereoquímica relativa por resonancia magnética nuclear, simplemente viendo cuáles son los ángulos diedros de los protones vecinos. ¿Sí? Para los que no estén familiarizados con el término, un ángulo diedro es el ángulo que guardan dos protones vecinos a través de sus tres enlaces. Si hacemos una proyección de Newman, ¿sí? Ponemos un protón aquí, ¿sí? Y ponemos este otro protón acá y están anti. La constante de acoplamiento es diferente a cuando esos protones tienen una relación, y de una vez voy a poner esta relación a 90 grados. ¿Sí? Aquí la constante de acoplamiento es grande. Vamos a poner, si son carbonos sp3, en este caso puede ir desde unos 12 hasta 18 Hz. Para hablar de constantes de acoplamiento protón-protón, es una constante bastante grande. Y si es 90 grados, la constante de acoplamiento es casi cero. Entonces, miren, la maravilla de esta herramienta que nos puede determinar la estereoquímica de relativa o la absoluta, como les digo, bajo condiciones especiales en moléculas orgánicas. Entonces, ángulo de enlace, muy importante considerarlo. Y por otro lado, va a depender también del producto de las constantes giromagnéticas entre los núcleos que están interactuando. No es lo mismo que ustedes tengan una interacción protón-protón a un enlace, por ejemplo. Por cierto, la nomenclatura es como sigue: JN, donde N es el número de enlaces. Si yo estoy poniendo un superíndice de 1, quiere decir que los enlaces que separan a los espines que están interactuando es un enlace. ¿Sí? Muy bien.
Y bueno, pues esta interacción es el producto de las constantes giromagnéticas de esos dos protones, ¿sí? Comparado con, por ejemplo, el producto de las constantes giromagnéticas de un protón y de un deuterio, pues ya se imaginarán que esta constante de acoplamiento es mucho mayor que la constante de acoplamiento entre un protón y un deuterio, es más, casi ni se ven, ¿sí? Al mismo número de enlaces, ¿sí? Esto es válido para, asumiendo que tenemos el mismo número de enlaces. Bueno, muy importante esto. Qué bueno que lo vi ahora. Perdón. También, evidentemente, que los sustituyentes van a influir sobre el valor de la constante de acoplamiento. Y saben que también el tamaño del anillo, ¿sí? Vamos a ver, de hecho, algunos ejemplos quizás más adelante. Bien, entonces pues ya saben cómo construir la multiplicidad para núcleos con spin de 1 medio, para núcleos con spin de 1, ¿sí? Y ya saben por qué en el caso del cloroformo deuterado, el carbono da una señal con intensidad 1, 1, 1. Y por favor continúen con esto. Aquí viene el truco interesante. ¿Por qué intensidad 3? Luego intensidad 2 y luego intensidad 1 cuando tenemos dos deuterios. Déjenme borrar aquí esto y le ponemos borrar todas las entradas. Ok. Bien, aquí nada más estaba mostrándoles lo que ya revisamos, un fragmento de estas características. Si yo sintonizo, fíjense bien, acuérdense que la resonancia es cambiar frecuencias. Quiero observar deuterio, pues me voy a la frecuencia de deuterio. Bueno, ahora si yo voy a ver el espectro de deuterio, yo tengo que ver qué tipo de vecinos tengo y qué spin tiene ese vecino y cuántos son estos vecinos. Bien, pues aplico la regla 2Ni más 1. Este deuterio tiene 2 protones vecinos. 2 por 2, 4. ¿Qué spin tienen estos protones? Pues 1 medio más 1. Y eso me da una señal triple. 1, 2, 1. Su intensidad relativa. Este es el espectro de este fragmento en la frecuencia de deuterio. Y este sería el espectro, curiosamente, en la frecuencia de protón. ¿Sí? ¿Cuántos vecinos tiene este metileno con spin? Vecinos con spin. Pues un deuterio. ¿Y qué spin tiene ese deuterio? Pues 1. Y aplicamos esta reglita y nos da un espectro con intensidad 1, 1 y 1. Espero vaya quedando claro. Algunos ejemplos. Resonancia de protón. Pues ya sabemos, un protón azul da una señal doble porque está interactuando con otro protón con spin de 1 medio. Este protón, a su vez, da otra señal doble porque está interactuando con un protón con spin de 1 medio. La distancia entre este doble con este otro, ¿quién lo determina? X y Y. ¿Qué tipo de sustituyentes tenemos? En principio podemos nosotros argumentar que como este está más a campo bajo, acuérdense, o más a la izquierda, significa que estos sustituyentes le están creando una mayor acidez a este protón o una menor densidad electrónica, ¿sí? Y por lo tanto estos otros están en otro desplazamiento químico porque tienen un entorno químico diferente. Los dos protones tienen densidad electrónica diferente. Nuevamente, la distancia entre un pico y otro me da la constante de acoplamiento. Y el valor de esta constante debe ser exactamente la misma que esta otra. Por otro lado, la integración me dice que este es 1 y que este es otro. Bien, cuando tenemos 2 protones y un CH, pues entonces este protón que aparece más desplazado hacia la izquierda tiene 2 vecinos y nos da una señal triple con intensidad 1, 2, 1. ¿Sí? La integración aquí es de 1. ¿Por qué? Porque es un solo protón. Este protón
interactúa con 2. Y estamos viendo la señal que emite este protón. Al revés, ahora tenemos 2 protones. ¿Cuántos vecinos tiene? 1. Y ahora estos 2 protones me van a dar una señal doble y la integral dice que hay 2. Estos son los parámetros que vamos a medir de manera constante en un espectro de resonancia. Fíjense ahora si tenemos entonces un CH vecino a un CH3, pues ya podrán intuir ustedes que ahora esta señal es cuádruple, que integra para 1, es la señal de este protón, y esta es una señal doble porque tiene interacción solamente con un spin y con una integración de 3. Se fijan que el área bajo la curva me da la proporción relativa de protones que están originando esas señales. En estos espectros yo tengo 2 conjuntos de señales. ¿Sí? Bien. Vamos a ver aquí ahora. Terminamos con esta diapositiva para dejar unos 5 minutos para preguntas. Este ejemplo, pues ahora son 2 protones vecinos y 2 protones vecinos, es decir, 2 CH2 no equivalentes. No equivalentes. Vamos a ver simetría pronto para saber cuándo van a aparecer desplazamientos químicos diferentes. Entonces van a ser 2 señales triples. La integral es 2, 2, pero podría ser 1, 1. ¿Sí? A final de cuentas, la relación es 1, 1. ¿Cómo vamos a saber si es 2, 2? Pues por la fórmula mínima. ¿Sí? En el momento que hagamos ejercicios, vamos a poner en práctica esto. Y las constantes de acoplamiento en un triple, pues son 2. En un cuádruple, para este caso es un metileno con un metilo, pues podemos tener 3 constantes de acoplamiento y las 3 son idénticas. Podemos medir la constante de la señal 1 a 2, o de la 3 a 4, de la 2 a 3, o de la tercera a la cuarta. Y acá de la primera a la segunda, o la segunda a la tercera. Deben ser equidistantes. Bien, en el caso del metilo tiene 2 vecinos y nos da una señal triple con intensidad 1, 2, 1. Acuérdense que aquí es 1, 3, 3, 1. Y dejamos aquí esto muy interesante. ¿Sí? Rápidamente lo vemos. Este protón rojo me interesa porque yo sé que este azul tiene vecino a un rojo y me da una señal doble. Este protón verde tiene vecino a un rojo y me da una señal doble. Pero este tiene 2 vecinos. Y podríamos, con lo que hemos visto hasta el momento, decir, pues está fácil, me da una señal triple. Sí, puede dar una señal triple. Pero ¿saben qué? Si la interacción de este protón con este otro, vamos a asumir, es de 5 Hz, la constante de acoplamiento, y la interacción de ese mismo protón central con el otro protón del lado derecho es de 10 Hz, entonces ya no va a ser una señal triple, va a ser una señal doble de dobles. Y vamos a tener combinaciones doble de doble de dobles, doble de doble de triples, doble de triple de dobles. ¿Sí? Todas esas combinaciones, porque va a depender de la magnitud de la constante de acoplamiento. Le dejamos aquí porque vamos a ver más ejercicios de este tipo para saber cuándo tenemos un doble de dobles, un doble de triples, etc. O simplemente una señal triple como en esta. Con ejercicios lo vamos a ver mañana. Por aquí tengo algunos ya preparados, pues bueno, me gustaría abrir la sesión de preguntas, Mauricio, si no tienes inconveniente. Sí, me parece muy bien, doctor. La primera es de María Fernanda Ayala. Bueno, mencionarles que ya descargamos la lista de asistentes, igualmente como diario les comentamos, por si alguien tiene que salir en este momento. Y bueno, ahora sí pueden ir escribiendo sus dudas, ya tenemos unas cuantas. María Fernanda Ramírez Ayala pregunta, doctor, ¿qué tan confiable es ChemDraw para simular espectros RMN? Hay que hacerlo con reserva. Recuerden que no hay ningún programa que nos dé desplazamientos químicos fieles o exactos a los experimentales. Es muy importante, el ChemDraw debe de tener la opción, como muchos otros programas, para elegir el disolvente donde está calculando el espectro que vas a simular.
Es útil, Diana, pero no tiene la certeza absoluta. Úsalo con cautela, simplemente como un apoyo, pero tienes que cerciorarte de lo que estás asignando con quizás experimentos adicionales de resonancia. Vamos a ver experimentos que nos pueden dar información inequívoca, Diana, más adelante, para cuando tenemos duda, ¿qué protón es este? El que me da esta señal, ¿es este o es este otro o es este otro? Lo vamos a ver más adelante, Diana. Pero sí, usa el ChemDraw o cualquier otro programa que simula con precaución. Muy bien. Cuando estaba hablando de los parámetros que influyen en el valor de la J, Cita Georgina preguntó, ¿alguno de estos parámetros es el que influye en el valor negativo de esta constante? No, tiene que ver con, sí influyen, por supuesto. ¿Sí? A final de cuentas estamos hablando de un cambio de densidad electrónica y un cambio de los niveles de energía. Vamos a ver después el tipo de interacción. Hay un modelo muy sencillo, me parece que se llama modelo de Dirac. Voy a incluir algunas diapositivas. No había contemplado hacerlo, pero bueno, ya surgió la pregunta para saber cuándo tenemos una constante de acoplamiento negativa y una constante de acoplamiento positiva. En principio, el número de enlaces entre los núcleos que interactúan es un buen criterio para saber si va a ser negativa o positiva la constante de acoplamiento. Pero prepara un par de láminas para revisar eso, para que quede más claro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Frank Rafael, me parece que sí es el nombre. ¿Podría la RMN ayudarnos a saber cómo es que una nanopartícula se adhirió a una superficie químicamente? Sí. Sí, por supuesto, las interacciones intermoleculares. Hay que escoger la técnica apropiada. La resonancia tiene un menú de alternativas impresionante para ver tipos de interacciones específicas. Quizá en estado sólido puedas ver eso, quizá en solución también puedas ver eso, sintonizando el núcleo apropiado, dependiendo del tipo de partículas que tiene. Pero estoy seguro que la resonancia te aportaría información valiosa para ver esa interacción. Por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una otra pregunta, pregunta JF, creo que es Francisco Nieto. Hablando del desplazamiento químico, ¿qué tan grande puede llegar a ser la desviación entre el valor teórico y el valor experimental antes de considerar que la señal pueda ser debida a un protón o carbono diferente al esperado? Sí, si estamos hablando, bueno, de la diferencia entre la frecuencia de protón y carbono, acuérdense que es una diferencia de 4 a 1. Si estás analizando el protón a 400 MHz, el carbono 3 está lejísimos, a 100 MHz. Pero entre protones, la diferencia en el desplazamiento químico calculado y el experimental va a depender mucho de las condiciones de experimentación sobre la cual tú estés midiendo el espectro. Recuerden que cuando yo hablo de condiciones de análisis, estamos hablando esencialmente el tipo de solvente que vas a utilizar, incluso la temperatura de la medición del análisis, porque acuérdense que podemos hacer temperatura variable en un equipo de resonancia magnética nuclear. Entonces, es un poco difícil, pero podríamos decir que una variación de 0.5 partes por millón en protón es una variación muy grande, ¿sí? Porque recuerden que la ventana espectral en protón son esencialmente de 0 a 12 partes por millón. Entonces, 0.5 partes por millón, pues es un buen porcentaje de esos 12 partes por millón. Pero 0.5 partes por millón en el cálculo de los desplazamientos químicos de carbono 13 es muy preciso, porque ahora estamos hablando de una ventana de 220 partes por millón. Entonces, si el valor que tú tienes y el que estás calculando para un carbono determinado hay una desviación de 0.5 partes por millón, hay que aplaudir. Es un buen resultado, ¿sí? Ahí puede haber variaciones incluso hasta de 5 partes por millón, de 3 partes por millón, 4 partes por millón. Muy bien. ¿Le parece una última pregunta? Sí, adelante. Sí, muy bien. Es la última que llegó, es de Jorge Jesús Montes Patiño. Él pregunta, cuando una señal en el espectro de H está muy dividida,
¿Esto se debe a las cadenas de carbono unidas a él? Sí, es lo que estamos viendo, justamente la multiplicidad. Entonces, la multiplicidad de un protón va a tener muchas posibilidades. Sí, nos falta ver todavía, no quiero adelantarles porque no quiero que se desilusionen cuando veamos espectros de segundo orden, pero es fascinante, es muy bonito y además hay que aprender a lidiar con espectros de segundo orden porque recuerden que allí hay información estructural valiosa, ¿sí? Y bueno, la alternativa que tenemos es la simulación de espectros para poder hacer el análisis de espectros de orden complejo. Entonces, sí, vamos a ver multiplicidades diversas, una riqueza muy importante porque, pues imagínense, cada vez que nosotros tenemos que estudiar una molécula, si es nueva, pues va a ser un espectro idéntico que le da características propias a una sustancia determinada. Entonces, las posibilidades son enormes, pero las reglas son simples. Y aunque sean las posibilidades enormes, con estas reglas simples podemos predecir la multiplicidad. Muy bien. Jorge igual responde, gracias, pero ¿las satélites influyen en algo en estos casos? Ah, muy interesante. Qué bueno que las mencionas, Jorge. Lo vamos a ver. Les prometo que también le damos. Conforme vayan surgiendo preguntas, les voy a explicar muy bien el asunto de las satélites, porque es muy interesante. En un espectro de protón, yo puedo ver la interacción con carbonos 13, ¿sí? No necesariamente entre protones. ¿Sí? Puedo ver la interacción con carbonos 13. Están ocultas por ahí las señales de muy baja intensidad. Llegado el momento les explico, pero sí, Jorge, las satélites son muy importantes, sobre todo en el RMN de protón. Muy bien, esa era la última pregunta. Son las 7:02 de la tarde. Si le parece bien, terminamos la sesión y nos veríamos el día de mañana. Muy bien, pues gracias Mauricio, gracias jóvenes por su atención y entonces nos veríamos mañana. Excelente Muchas tarde. gracias. Hasta luego. Excelente. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde-noche.